Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amén. Esta mañana, acompañado del Señor, traté de hacer un recorrido por los relatos evangélicos de la muerte de Jesús, tratando de buscar al Señor. Estamos leyendo en estos días, en la liturgia, el Salmo 51. Y hay un verso que dice: devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu firme, con espíritu generoso. ¿De qué manera puedo tener en mi corazón el gozo de la salvación de Dios sin contemplar al Señor Salvador? Iba anotando todas las citas bíblicas del Antiguo Testamento que los evangelistas fueron poniendo a disposición de los lectores en el anuncio del cumplimiento de las profecías, de las promesas y de las bendiciones de la antigua alianza consumadas en el Calvario, y que empezaron de alguna manera a asomarse allí en ese huerto, allí en esa noche. Dos textos resaltan de manera especial del Antiguo Testamento. Uno es el capítulo 53 del profeta Isaías. En el Nuevo Testamento se cita 33 veces este capítulo, versículos de este capítulo. Y tenemos de 12 versículos que tiene el capítulo, 10 citados en el Nuevo Testamento. Otro texto, y sobre ese quisiera hablar, dejando el texto del siervo sufriente del profeta Isaías para otra ocasión, fue el Salmo 22 o 21 en la numeración litúrgica. 20 citas hay en el Nuevo Testamento de este salmo. Once versículos son los que se citan. Entonces me fui a él a tratar de encontrar al Señor, que en la cruz pronunció el primer verso de este salmo, que los evangelistas Mateo y Marcos, Mateo en el capítulo 27, versículo 46, y Marcos en el capítulo 15, versículo 33, por respeto a lo que habían escuchado los testigos frente a la cruz, decidieron consignarlo por escrito según su lengua original,
Elí, Elí, lama sabactani. Eloí, Eloí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Es cierto que en el capítulo 23, versículo 44 de Lucas, encontramos el abandono total del Hijo a la voluntad del Padre. Padre, el Salmo 31, versículo 6, ahora, Padre, en tus manos, en las manos tuyas, pongo la vida mía, el alma mía, dice el Salmo en griego. Y expiró con gran clamor. En Juan 19, 28, tenemos el cumplimiento de la sed del Hijo de Dios. Y aquel grito al que le siguió la inclinación de la cabeza y la entrega de su espíritu, que coronó la obra de nuestra salvación. Todo se ha cumplido, consumado es. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el credo de los apóstoles rezamos: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, dice, y padeció bajo Poncio Pilato, padeció. Una palabra, padeció. ¿Pero qué padeció? Dice el Salmo 22, los testigos, quienes estaban allí, como buenos judíos, sabían que bastaba un verso, el primero, para evocar todo el capítulo, todo un salmo. Por eso solamente los evangelistas consignaron el primer verso que escucharon, de esos labios temblorosos y crucificados, morados, cuarteados. ¿Qué padeció el Señor? Lo que el oído no oyó, lo que los ojos no vieron, lo que no se escuchó, lo que no podemos imaginarnos, pero que te invito a que tratemos de contemplar. Porque allí estás vos, allí estoy yo. En esa cruz está la posibilidad tuya y mía de arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos hacia Dios y dejar que el Espíritu Santo transforme toda nuestra vida, aplicando en nosotros los frutos de sus padecimientos, o como diría el profeta Isaías, de el castigo, el premio de nuestra paz que fue sobre él. Puesto que por sus heridas, sus llagas, por las llagas del Hijo de Dios, fuimos sanados, fuimos curados de esa herida.
que el pecado había producido y que no nos permite retornar a Dios, sino es por el impulso de su gracia, por el impulso y por la obra de su Espíritu, vivificador, Señor y dador de vida. Jesús de Nazaret padeció, según los primeros 2 versículos del Salmo 22, el desamparo, la ausencia, la lejanía del rostro de Dios, y la desatención a su inocente clamor. Él, que era de condición divina, no se guardó para sí el ser igual a Dios, se vació, se anonadó a sí mismo, depuso su gloria voluntariamente. Nadie me quita la vida, la doy porque quiero. Y él sin pecado clamó, como clama un malhechor, como clama un desesperado. El Hijo clamó en la cruz y ni siquiera nosotros somos capaces de mirar nuestro pecado, nuestro interior, con verdad y clamar por piedad. Él clamó y yo no soy capaz de clamar por misericordia. Después evoca la santidad de Dios en los versículos 3 al 5. Evoca la grandeza del Padre, su santidad. Repasa lo que ha hecho por su pueblo, seguramente pensando en lo que va a hacer con su propio sacrificio. Como dice el profeta Isaías, a causa de tantas fatigas él verá. Y al saberlo, al conocerlo, quedará saciado. Dios, Hijo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Redentor, recuerda, evoca el auxilio que Dios sí consumó con todos los hombres de su pueblo, como una especie de adelanto por su propio sacrificio. Y entonces los insultos, las burlas, el escarnio, el desprecio, la mirada y el tono y las palabras desafiantes contra nuestro Rey, en los versículos del 9, del 6 al 8. Pero se encontró con la mirada del Padre. Él no estaba allí como un reo común. Él tenía el arma turbada, como dice en el Evangelio según Juan. Había llegado su hora, la hora de sentir al Padre lejos, no por el Padre, por mi pecado, que lo abrumó
por tu pecado, que lo aplastó, que fue echado sobre su lomo, después de los azotes, sobre su lomo destrozado, sobre su lomo pegado por su sangre a ese madero inmundo, a ese madero bendito. Y después clamó en el versículo 19, otra vez, no te alejes. Y en el versículo 24 vuelve a tomar el brío de su confianza, se vuelve a agarrar a las cuerdas que el Padre le había tendido para que siga realizando su obra y siga representándonos a nosotros por quienes se hizo carne, por quienes se hizo hombre. Por eso los humildes, los sencillos, los que se acercan a la escena del Calvario con un corazón simple y arrepentido, comerán, se saciarán, alabarán al Señor los que lo buscan y vivirá su corazón para siempre, dice el Salmo 26, el versículo 26 de este Salmo. Y como consecuencia de su sacrificio, en el versículo 27 se indica, acordarse, sostener en la conciencia, se acordarán de esto. Todos los hombres van a recibir este anuncio y se volverán algún día a los confines de la tierra y todas las familias y los pueblos adorarán y se postrarán ante el Rey de Reyes, ante quien se aparta el rostro, como dice Isaías, aquel que no merece ser visto. Porque, como dice el versículo 28, del Señor es el reino, y regirá, y reinará. Lo adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán los que descienden hasta el polvo incluso. Aún, dice la palabra, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, aún nosotros que recibimos el aliento del Señor, el aliento de Dios, y que no somos capaces de convertir un cabello en blanco, de añadir un instante al tiempo de nuestra vida, aquellos que sin Él no podemos hacer nada. Por eso, nosotros, la posteridad, como diría el versículo 30, la posteridad le servirá. Y pido al Señor que me ayude a hacer realidad aquello de esto será contado. Y vendrán y anunciarán, dice la palabra, el Salmo 22, anunciarán su justicia. Anunciarán la justicia de Él. Y termina el Salmo, anunciarán que Él hizo esto, que el Padre lo hizo por nosotros y que Cristo se ofrendó por nosotros. El Hijo de Dios bendito, el Verbo hecho hombre, persona, carne, el Rey de Reyes, Señor de Señores, con su rostro en tierra, evocando aquel momento en el huerto, en esa soledad terrible, repugnante para aquel que es
lleno del Espíritu Santo y presencia de Dios y reino en medio de nosotros, como un gusano, que no un hombre, dice el versículo 6 de este salmo. Oprobio, desprecio, el castigo, el precio de nuestra paz sobre él. Su rostro en tierra, como un gusano, porque nosotros, venidos del barro, por más acciones, por más grandezas que tratemos de hacer, ni siquiera podíamos levantarnos unos centímetros del suelo. Como dice el catecismo, Dios en Cristo levantó al hombre caído de la postración de su pecado, pero el precio fue el alzamiento de la mano soberana de Dios, que como dice San Pablo, lo hizo pecado. Por vos, por mí, lo hizo pecado. A Jesús de Nazaret lo hizo pecado. 2 Corintios 5:21. Pero no solamente pecado, lo hizo maldición, según el versículo 13 del capítulo 3 a los Gálatas. Lo hizo pecado, lo hizo maldición. Dice San Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, en el versículo 1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo ha hecho todo. Te invito a que vayamos preparando, vayamos haciendo nuestra copa. Podamos volcar toda nuestra maldad, nuestra tendencia contra Dios. La derramemos en una copa, en un vaso, aunque sea de barro, y que nos acerquemos a la cruz para que podamos servirnos, recibir la sangre redentora, esa sangre del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esa sangre, la única capaz de provocar en mí sincero arrepentimiento y abrirme a una vida nueva, a un nuevo nacimiento, transformando mi vida en una bendición. Porque tenemos paz ya con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo aletee sobre el abismo de nuestra maldad, que sigue todavía con el hombre viejo manifestándose
y que decididamente nos vuelva hacia Dios para que podamos contemplar las maravillas, no solamente de su amor, de su perdón, de su misericordia, sino también la vida nueva que nos invita a vivir en comunión con el resucitado que por nosotros fue crucificado.